Casi podría decir que es británico, continuó pensando Jackson, pero a veces suena con ligeras inflexiones norteamericanas. Americanas, sí, eso es, pero ¿de qué región de los Estados Unidos? No puedo saberlo. Definitivamente necesito hacerlo hablar más para verdaderamente poder encontrar una respuesta más segura. ¿No extraña su hogar, sargento?, intentó de nuevo Jackson una vez que había hecho su propio movimiento en el tablero. El joven sargento, frotándose ligeramente el mentón con la mano izquierda, miró a los ojos cafés del capitán Jackson. Había una rígida expresión de tahúr en el rostro del joven, o más bien, no había expresión alguna que Jackson pudiese leer. La lámpara de querosene sobre la mesa detrás de ambos hombres alumbraba las delicadas facciones de la cara del sargento. Sus labios estaban dibujados exquisitamente en combinación perfecta con una nariz recta y fina con aire arrogante. Un par de tupidas cejas castaño oscuro sombreaban sus ojos misteriosos. «Cada hombre está siempre en busca de un lugar al que llamar hogar, señor», replicó el joven con una frialdad que congeló la sangre de Jackson. «Pero algunos de ellos nunca la encuentran». Terminó haciendo otro movimiento inesperado en el tablero. El rey de Jackson estaba ahora peligrosamente indefenso. Jackson miró al tablero intentando esconder sus temores. Si no hacía algo pronto, el jovencito terminaría ganando el juego. «Estoy de acuerdo», continuó Jackson reclinando la espalda en la silla de lona plegable. «Pero supongo que un hombre con tan buena facha como la suya, sargento, no debe tener problemas para encontrar un lugar en el corazón de las mujeres», agregó el hombre en un desesperado último intento para distraer al joven. «El tema de las mujeres nunca falla», pensó Jackson. «Tal vez seas hombre, pero la apariencia no tiene ningún poder para lograr la felicidad de un hombre. Si tal cosa realmente existe, señor», aseveró el joven sargento seriamente, y entonces, con un dejo de satisfacción en sus profundos ojos azules, el primer asomo de emoción que se permitió revelar en toda la noche, dijo finalmente: «Jaque mate, señor». Cerca del frente, el terreno era accidentado y lodoso. La lluvia otoñal no había cesado de caer desde que ellos habían abordado el camión. Las muchas heridas que la lucha constante habían propinado al suelo, junto con la lluvia despiadada, habían convertido a toda la región en un verdadero pantano. El viaje, que debía haber durado solamente unas horas, había tomado siglos debido a este problema. Hacia la medianoche el camión había cruzado la frontera, el equipo médico estaba ya en territorio belga. No les tomó mucho tiempo el llegar a escuchar el estruendoso ruido de los cañones y las bombas. Estaban realmente cerca de la línea de fuego donde los ejércitos británicos y alemán luchaban por Passchendaele, una pequeña villa cerca de Ypres. Candy se despertó abruptamente con el sonido de metralletas lejanas. Así fue como supo que habían llegado a su destino. No pudo evitar que el miedo se le agolpara en el pecho, pero un instante después, una poderosa fuerza en su interior había ya desvanecido su aprensión. «Estoy aquí para hacer mi trabajo y no fallaré», se dijo mientras se ajustaba el sobretodo, única prenda abrigadora que le quedaba después de haber regalado su capa a la mujer en arras. El camión se detuvo enfrente a una larga hilera de tiendas blancas que el polvo y el lodo habían hecho tornarse grises. Toda clase de voces y gritos llenaban el frío aire de medianoche mientras las gotas de lluvia seguían cayendo sin cesar. El grupo todavía se encontraba bajando del camión cuando un hombre, vestido como cirujano, con la bata toda cubierta de manchas de sangre, se aproximó a ellos, respirando pesadamente. «Gracias a Dios que llegaron», dijo el viejo doctor con un acento británico. «Necesitamos su ayuda inmediatamente. 2 cirujanos y 4 enfermeras, por favor apresúrense, síganme», suplicó el hombre, que ya corría de vuelta hacia las tiendas. Duval, quien estaba a cargo del grupo, dio sus órdenes mientras corría detrás de su nervioso colega. «Gerard, Hamilton, Andre, Boussiniers y Smith, vengan conmigo», gritó. «Los otros apúrense a descargar el equipo», dijo por último.
El pequeño grupo corrió desaforadamente hacia la tienda quitándose los abrigos y capas en el camino, y poniéndose las batas de cirugía que tomaron de una pila, la cual estaba acumulada en una gran caja casualmente colocada a la entrada de la tienda. El espectáculo que Candy estaba a punto de ver nunca lo olvidaría por el resto de su vida. Habían 3 largas líneas de mal improvisados quirófanos, en los cuales doctores y enfermeras, visiblemente exhaustos, trataban de hacer una operación tras de otra en las peores condiciones que Candy había visto jamás. Sucios vendajes revueltos con ropas de algodón y lana se encontraban esparcidos por todo el piso, y a un lado se podía ver una palangana metálica rebosante de un agua enrojecida de sangre. El lugar estaba lastimosamente iluminado por pálidas linternas que las enfermeras sostenían al mismo tiempo que pasaban los instrumentos a los galenos. Toda clase de gritos lastimeros se podían escuchar por todos lados. A veces se podía percibir en toda la confusión los gritos histéricos de algún doctor que intentaba desesperadamente salvar una vida. «¡Éter! ¿Dónde está el éter? Por el amor de Dios! No puedo operar a este hombre sin anestesia». Una voz decía por aquí en desesperación, mientras que más allá un hombre sin las 2 piernas lloraba con gritos horrendos. «¡Mátenme! Por favor, no puedo soportar el dolor», rogaba en tono espeluznante. Candy se congeló por un segundo. Todo aquello en lo que creía pareció colapsarse por esa fracción. «Oh, Dios mío», pensó, «¿dónde estás, Señor?». Pero una voz interna le contestó de modo reconfortante. «Estoy aquí, y fui yo quien te trajo a este lugar a hacer algo para mí». Candy no necesitó más. En una extraordinaria demostración de fuerza de voluntad, Candy se desembarazó de sus temores y empezó a trabajar con un impresionante autocontrol y eficiencia. Un caso de 5 heridas de bala cerca del páncreas, 2 amputaciones, 2 casos de envenenamiento con impérita, 1 de bomba de fósforo, 3 piernas rotas y 4 casos de quemaduras serias causadas por explosiones de bala de cañón. De vez en cuando, Flammy observaba a Candy esperando ver aparecer la más mínima señal de error o de cansancio. Pero la joven permaneció trabajando sin parar, con toda su concentración enfocada en la tarea que estaba realizando. No fue hasta el día 3 de noviembre cuando el siniestro desfile de heridos redujo su paso. De manera que finalmente Candy y sus compañeros, todos agotados y aturdidos, terminaron su turno y fueron relevados para descansar por 12 horas. Habían sido más de 24 horas de trabajo incesante y fatigoso. Candy se sentó en una silla abandonada afuera de la tienda, sin fijarse en la perenne llovizna que le caía en el rostro. Sus cabellos rizados se encontraban en caótico desorden debajo de la red que usaba para sostenerse el cabello durante la cirugía. Los rebeldes mechones se salían por aquí y por allá, debajo de su cofia de enfermera. El delantal quirúrgico estaba manchado de rojo por todos lados y un agudo dolor de cabeza comenzaba a clavar sus garras en las sienes de la joven. No había comido más que unos pedazos de pan y bebido un poco de té en todo ese tiempo. Flammy se acercó silenciosamente y se paró cerca de ella por un momento. Una vez más, los iris de sus ojos se movían rápidamente como si una batalla interna se estuviese librando en la mente de la morena. «Me equivoqué, Candy», dijo ella con calma después de forcejear consigo misma por un rato. «Estás a la altura del trabajo», admitió dándose la vuelta para alejarse lentamente debajo de la lluvia matinal. Candy estaba muda. Le parecía haber oído una especie de cumplido de los labios de Flammy. No podía creer lo que sus oídos habían escuchado. Pero la figura de Flammy, quien se encaminaba ya a la tienda de las enfermeras, le hizo darse cuenta de que realmente había recibido un cumplido por parte de Flammy. Era una pena que estuviese demasiado cansada como para disfrutar plenamente esa pequeña victoria en su persistente lucha personal por ganar la confianza de Flammy. No fue sino hasta 3 días después que Candy realmente tuvo tiempo de hablar a gusto con Juline,
Desde su llegada, las cosas habían marchado tan frenéticamente que no habían tenido ninguna oportunidad de hacer otra cosa que no fuese trabajar. Candy estaba preocupada por el cambio de estado de ánimo de Julien desde que habían encontrado a la pobre mujer desquiciada en la ciudad de Arras. El incidente había impresionado a Julien con una especial intensidad, afectando su comportamiento en los días posteriores. Ya era muy tarde en la noche cuando Candy entró en la tienda que compartía con otras 12 enfermeras. No había nadie más que Julien sentada distraídamente en su catre. Sus ojos miraban fijamente un relicario que encerraba en las manos. Su largo cabello castaño caía en mechones ondulados sobre sus hombros. Sus ojos color ámbar se encontraban clavados fijamente en el objeto que sostenía entre las manos. En el interior del relicario había una foto de un hombre de unos 30 años con tristes ojos oscuros y una sonrisa franca en los labios. Era el esposo de Julien. Candy se acercó a Julien silenciosamente, como si no quisiese interrumpir la intimidad del momento. Entonces notó que los hombros de Julien se agitaban ligeramente. Convulsionados por sollozos sofocados, Candy se colocó frente de Julien y la abrazó tiernamente, justo como la joven mujer lo había hecho con ella en París, la noche en que Ives había tratado de besarla. Julien levantó sus ojos color de miel para ver el rostro de su compañera. «Oh, Candy», dijo finalmente, «desde esa noche en Arras, no puedo dejar de pensar en mi esposo. Verás, él anhelaba con todas sus fuerzas que tuviésemos un bebé. Tendrás todos los bebés que sueñes cuando esta estúpida guerra se acabe, Julien», replicó Candy tranquilizando a su compañera. «No entiendes, Candy», dijo Julien sollozando. Yo no puedo tener hijos. Mi útero es demasiado estrecho. No hay nada que la medicina pueda hacer por mí», concluyó, y su voz se diluyó en un llanto amargo. Entonces fue el turno de Candy para sentirse sin palabras que decir. Simplemente no sabía qué decir en frente a una pena tan honda. Aunque estaba consciente de la existencia de problemas similares, solamente había visto uno solo de esos casos en su carrera de enfermera. Era siempre triste ver la angustia y la frustración de aquellas parejas que querían cumplir sus sueños de formar una familia, pero acababan por descubrir su incapacidad para lograrlo. En algunos casos, las cosas terminaban en divorcio, una terrible palabra en aquella época, y aún en nuestros tiempos, debido al dolor atroz que deben de enfrentar los corazones humanos que luchan frente a un fracaso sentimental. Candy pensó también en sí misma por un breve instante. ¿Gozaría ella alguna vez del gozo infinito de cargar en sus brazos un pedazo de su propia vida? Le gustaban mucho los niños y sabía que se sentiría sobrecogida de placer al tener un pequeño que ella pudiese llamar suyo, pero los niños no nacen de la nada. «Vamos, Candy», se dijo ella, «este no es el momento para estar pensando en ti misma. Julien te necesita ahora», reaccionó la joven. «Está bien, Julie, está bien», musitó Candy maternalmente. «Yo fui una huérfana que jamás tuvo la oportunidad de tener una madre. Estoy segura de que me hubiese encantado tener una madre como tú y un padre como tu esposo. ¿Alguna vez pensaron ustedes en adoptar un pequeño?» «Gerald me lo sugirió», susurró Julien tímidamente, «pero yo me rehusé entonces. Ahora ya no sé realmente». «Tendrán tiempo para pensarlo», dijo Candy sonriendo dulcemente. «Solamente reza para que esta guerra termine pronto. Cuando tengas a tu esposo de regreso, ambos podrán reconsiderar la idea, pero si te dejas dominar por la depresión ahora, cuando él te vuelva a ver no podrá reconocerte. Tan delgada y pálida vas a estar luego. Entonces, anímate, amiga. Alguien me dijo una vez que luzco más hermosa cuando río que cuando lloro, y creo que también se aplica a ti». «Gracias, Candy», dijo Julien abrazando a la joven en gratitud. Estando aún abrazada a Julien, otro pensamiento perturbador se agitó en el alma de Candy. ¿Tiene ella ya un hijo con él? ¿Un hijo de él?
un hijo de ellos dos, no mío. El aguijón de los celos era aún tan fuerte en su interior que Candy sintió odiarse por no poder controlar sus impulsos íntimos. Él tomó su sombrero de fieltro, el abrigo de lana café oscuro y los finos guantes de piel para dejarlos a la entrada del gran edificio. Todo estaba quieto, a pesar de que el lugar estaba completamente repleto de gente. Retiró uno de sus mechones sedosos de un suave rubio cenizo para despejarse la frente. En un gesto de fastidio, iba a ser difícil encontrar un lugar ahora que todos estaban preparándose para los exámenes finales. En temporada de exámenes, el visitar la biblioteca era un verdadero contratiempo. Con el rabo del ojo percibió a alguien moviéndose en el extremo izquierdo del pasillo. Una joven con mejillas regordetas estaba a punto de abandonar el lugar que estaba usando. ¡Qué suerte la mía!, pensó él, al propio tiempo que se abría paso hacia la silla ya vacía. Con un movimiento automático de su brazo, tomó un libro y luego otro de uno de los estantes en su camino hacia el asiento vacante. Asió el respaldo de la silla con ademán posesivo y se sentó rápidamente sin perder sus características compostura y elegancia. Desabotonó su chaqueta revelando una impecable camisa blanca debajo de un chaleco de seda con elegantes y masculinos diseños en sepia, castaño y un delicado amarillo crema. Pantalones cafés de pliegues haciendo juego con el saco y una corbata de moño terminaban el cuidadoso atuendo que debía haber costado una fortuna por sí solo. Tomó una pluma de oro de uno de los bolsillos interiores de su saco y empezó con su tarea. Sus tormentosos ojos café claros se enfocaron en las páginas del libro mientras garrapateaba nerviosamente algunas notas en unas hojas de papel que tenía consigo. Más de 2 horas debieron de haber pasado y él todavía se encontraba concentrado en el mismo título: Principios filosóficos de la Constitución de los Estados Unidos de América. Sin embargo, se estaba cansando de los mismos tipos pequeños y el intricado discurso del autor. De pronto, las citas de Aristóteles parecían saltar de las páginas y bailar alrededor de su mente fatigada. Las letras se mezclaron enfrente de sus ojos y en su imaginación se juntaron para formar un nombre de mujer repetido una y otra vez a lo largo de las páginas. Él se restregó los ojos y se reclinó hacia atrás en la silla, llevándose una mano al bolsillo de su camisa. Sacó un sobre color de rosa y lo llevó a su nariz y labios. El suave perfume de rosas de papel invadió su olfato y lo agobió de los pensamientos prohibidos. Ella huele igual, pensó con ojos soñadores, sin poder controlar su mente rebelde. Había tratado antes, cientos de veces, pero siempre había resultado vencido en la batalla en contra de aquellos sentimientos tan bien arraigados en el alma, demasiado viejos y verdaderos como para ser borrados por el efecto del tiempo y el rechazo. La extraño tanto, continuó él en su cabeza. Aun si no puedo tenerla, solamente saber que se encuentra cerca desborda mi corazón de alegría. Abrió el sobre y entonces el buque de rosas, aún más fuerte, lo embriagó con su fragancia. Me pregunto cómo se siente. Se aventuró a inquirir en sus adentros. ¿Cómo se siente abrazarla estrechamente y hundir la cara en esos rizos dorados? Dios mío, se recriminó. De este modo nunca voy a olvidarla. Dirigió sus ojos color de miel a la escritura femenina para gratificarse con la salutación de la carta. Querido Archie, era cierto que se trataba de una mera formalidad, de algo que toda la gente escribe en todo tipo de cartas. En inglés, la entrada dear, es decir, querido, se utiliza inclusive en cartas de negocios. Pero él no podía evitar el sentirse feliz al saborear las palabras. Después de todo, esa era la primera carta que ella le había dirigido solamente a él. En el pasado, durante los primeros días en el Colegio San Pablo, las cartas de ella siempre habían dicho: mis muy queridos Steer y Archie. Un año más tarde, cuando ella había abandonado Londres para regresar a América, ellos solamente sabían de ella a través de las cartas que enviaba a las chicas,
siempre con una pequeña nota mencionándolos. Saludos para los chicos. O digan a Steer y a Archie que siempre pienso en ellos también. Yo siempre pienso en ti, Candy, dijo Archie para sí mismo. Y ahora que estás lejos, no puedo detener esos sentimientos que ansían tu compañía. Estoy tan preocupado por ti. Archie estaba ahora garrapateando la letra C por toda la hoja de papel que le quedaba limpia. Había tratado intensamente a lo largo de todos esos años, había inclusive logrado desarrollar sentimientos de cariño hacia Annie, quien era una deslumbrante belleza de la cual él se sentía orgulloso. Podía hasta decir que había aprendido a amarla en una forma suave y tierna. Pero lo que sentía por Candy era diferente. Albert le había insinuado que debía mantener escondido esos sentimientos no correspondidos aún en su propia mente. Pero Archie ya se había rendido, aceptando que estaba irremediablemente vencido cuando se trataba de pensar en Candy. Era algo más fuerte que su voluntad. Sí, era diferente lo que sentía por Candy. Era una pasión incontenible dentro de él, algo que no podía controlar sin importar cuántos intentos hacía. En su loco soñar, despierto, él había hecho suya a la joven en incontables ocasiones. Cuando había iniciado esa enfermiza e innombrable costumbre, tal vez durante los días en el colegio londinense, aquellos días idos, recordó él. Steer nunca hablaba de ello, pero yo sabía que él sentía lo mismo por Candy. Tal vez aceptó su derrota mucho tiempo antes de que yo reconociera la mía. Tal vez no quería verme como su rival. Él siempre fue algo sobreprotector conmigo. No lo sé. Esto siempre ha sido tan difícil. La única cosa que Steer y yo no pudimos nunca discutir. Entonces él tuvo que aparecer. Maldito seas, Terry Granchester. Mi corazón nunca cesará de despreciarte acremente. Si tan solo hubiese sabido hacerla feliz, podría haberte perdonado por robarme su corazón. Pero lo arruinaste todo estúpidamente. Cuando le rompiste el corazón pensé lo que hacer. Hubiese sido tan fácil terminar entonces mi relación con Annie e intentar de nuevo ganar el amor de Candy. Pero no hubiese servido de nada. Candy me hubiese rechazado inmediatamente. No solo porque ella nunca ha sentido nada por mí más allá de la amistad, sino también porque nunca haría nada que lastimase a Annie. Estoy condenado a estar apasionadamente enamorado de una leal y bondadosa mujer cuya mejor amiga me ama de la misma manera. Realmente espero que tú estés viviendo una miseria peor que la mía, Terry, susurró Archie, como lanzando una maldición. Sí, debe de ser así, porque yo al menos tengo el don de su amistad cercana y tú no tienes nada, deleznable bastardo. Archie no tenía idea de cuán exactas eran sus especulaciones. En noviembre 10, el ejército canadiense, el cual había llegado para apoyar a los británicos en Passchendaele, finalmente logró debilitar las defensas alemanas y cruzar la línea enemiga. La infantería canadiense reclamó la villa, o lo que quedaba de ella, mayormente ruinas. La ofensiva de los aliados fue parcialmente exitosa y los alemanes fueron obligados a retroceder unos 10 kilómetros. Una ganancia pequeña si se consideran las 250,000 pérdidas humanas que había costado toda la batalla. Como las hostilidades cesaron hacia fines de noviembre en ese punto del frente occidental, el personal del hospital ambulante fue reducido y el excedente de médicos y enfermeras fue enviado a otra área donde tenía lugar otra batalla, Cambrai. Candy y su equipo fueron enviados a la nueva plaza, algunas docenas de kilómetros al sur. La segunda división de los Estados Unidos entrenaba en un área más segura, lejos de las trincheras donde los británicos luchaban en contra de los alemanes. La segunda división de infantería esperaban sin saberlo el momento de su heroico destino, el cual no vendría hasta la primavera siguiente. El hospital ambulante donde Candy estaba trabajando estaba situado a menos de 2 kilómetros de la trinchera de reserva. Con el fin de proteger a las tropas del mortal y constante ataque de las metralletas enemigas y el fuego de la artillería. Ambos contrincantes habían construido una serie de trincheras en las cuales los soldados luchaban y vigilaban día y noche. Ambos lados tenían al menos 4 trincheras principales, oscilando cada una
entre 1.8 a 2.5 metros de profundidad. En la trinchera de fuego, las tropas en guardia resistían al enemigo o encabezaban la ofensiva, según el caso. Detrás de la línea de fuego había otras 3 trincheras. La trinchera de refuerzo, la cual estaba pensada para ayudar a la trinchera de fuego y defender la posición en caso de que la primera fuese tomada por el enemigo. La trinchera de apoyo era la tercera, donde los soldados en licencia vivían en hoyos o pequeñas cuevas cavadas dentro de la trinchera. Y finalmente la trinchera de reserva, donde llegaban las provisiones, tropas frescas y municiones para después ser enviadas a las otras trincheras a través de una red de comunicaciones. En otras palabras, túneles entre las trincheras que eran conocidos como trincheras de comunicación.